Primeramente, quiero tomarme el tiempo formal de parte de las autoridades de nuestra universidad, de agradecer profundamente este espacio de encuentro. Nuestro señor rector transmite el saludo a cada una de sus autoridades. Para nosotros, los vínculos de formación, este ya es el tercer año que tenemos el grato espacio para compartir con ustedes y poder, desde una lectura académica, generar puntos de encuentro que son la base de lo que nosotros creemos que es hacer docencia activa. Primer punto, ha sido un gusto escuchar la apertura y nos sentimos honrados de tener el margen de estar acompañándolo. Y a partir de ahora quisiera hablar como profesor de Historia Antigua. Y justamente el disparador de la clase de hoy entiendo que tiene que ser remontarnos a 3000 años antes de Cristo y tratar de pensar en un escenario estrictamente mitológico, y sobre el escenario mitológico yo los quiero llevar a tratar de comprender. Yo escuchaba al Comodoro Ferlini y decía qué vigencia que tienen las palabras de Platón, qué vigencia, porque la antigüedad tiene nada más que 2000 años de trascendencia. Sobre ese punto quiero empezar la clase de hoy. Esencialmente la sociedad griega se distinguía por el intercambio de narraciones. Cuando nosotros pensábamos en las narraciones, nos parábamos en cuentos, relatos que tenían como finalidad transmitir una identidad. El narrador, el aedo, ese narrador que buscaba crear en el cuento, en la narración de la transmisión del mito, buscaba contar una verdad que se asemejaba a realidades que tenía cada uno de los espectadores que oía. Yo quiero que piensen en el contexto de un ágora, o quiero que piensen en un contexto rural, pero quiero que piensen en espacios donde las palabras de ese bardo que transmitía una historia quedan impregnadas en las personas que los escuchaban. Y sobre ese punto nosotros nos tenemos que parar en la idea central de este discurso. Nosotros tenemos que contar verdades. Pero fíjense que ahí quiero ir a Homero, ¿no? Homero pensaba que estos relatos eran relatos que estaban fundidos entre la historia y la fábula. Eran relatos que estaban unidos en escenarios plenamente irreales, en escenarios que nosotros podríamos estar pensando cuál es el territorio de la ficción y dónde está el territorio de la realidad. Y en ese escenario comenzaban a surgir narraciones individuales. En ese escenario comenzaban a surgir mitos que iban a estar cargados de ese concepto de identidad al que hacíamos referencia. Platón, cuando desarrolla su programa del mundo de las ideas, justamente plantea un escenario distintivo cuando hablamos del mitos y del logos. El mitos lo deja para un espacio estrictamente narrativo y el logos lo deja para un espacio con argumentos razonables, verificables, cuantitativos. Pero lo primero que yo quiero que hagamos a lo largo de esta exposición es que tratemos de pensar como si estuviésemos ahora en la academia y como si estuviésemos sumergidos en una clase de un aedo que está intentando transmitirnos un símbolo dentro de un espacio narrativo. Dentro de ese espacio narrativo nosotros tenemos una riqueza simbólica que transmite verdades que están vedadas. Verdades que están abiertas a nuestra interpretación. Cuando desde nuestro mundo contemporáneo nos sumergimos o buscamos sumergirnos en la antigüedad, nosotros tratamos de confundir o confundimos los discursos y pensamos que el discurso del mitos es un discurso de la fantasía
que está plenamente lejano, y nos compenetramos en el discurso del logos, que es el discurso de la realidad racional. Bueno, cuando nosotros hacemos mitografía, lo primero que tratamos de hacer en términos clásicos es evadir esta interpretación. Y buscamos propiamente tratar de sacarnos dos grandes núcleos argumentales. Me van a disculpar que haga toda esta introducción, pero es necesaria para tratar de sumergirlos en el ambiente que quisiera llevarlos para el final de la exposición. Cuando nosotros pensamos en un mito, lo primero que tenemos que tratar de dejar de pensar es que estamos meramente frente a una narración fantástica. Lo segundo que tenemos que tratar de pensar es que estamos frente a una hermenéutica cerrada y fuera de tiempo. Yo miro ahí una sirena y cuando miro la sirena pienso en el contexto griego de esa sirena, porque heurísticamente nuestro código cultural tiene otra imagen de sirena. Pero las sirenas comenzaron siendo pájaros y perdieron sus alas. Ahora bien, cuando nosotros nos metemos en el escenario del mundo griego, a mí me gusta empezar a tratar de generar interpretaciones. Y justamente el primer peligro que corremos es tratar de establecer puentes que nos llevan a comparaciones. Hércules y Superman. Y en este discurso mitográfico entramos a una realidad contemporánea de la narración fantástica. Y claro, Superman tiene muchos elementos que podríamos relacionar con Hércules. Y nosotros perfectamente, le falta volar a Hércules, pero tiene a Pegaso. Por ende, perfectamente nosotros podríamos decir que era el superhombre de los griegos. Interpretación fuera de la realidad. Desde el punto de vista de la aplicación del lenguaje, me gustaría introducirlos un ejemplo mucho más claro para entender el concepto de hermenéutica, que creo que va a ser muy distintivo para apropiarnos de la lectura que quiero hacer a lo largo de esta exposición. Seguramente nosotros recibimos gente en muchas oportunidades y en más de una oportunidad nosotros somos merecedores del elogio de nuestros comensales con el magnífico calificativo de anfitrión. Más de una vez nos hemos llevado las palmas por una buena recepción, más de una vez nos hemos llevado las palmas, digo, hoy mismo realmente agradecidísimo por la recepción que nos han dado, han sido grandes anfitriones. Bueno, estamos frente a un término fuera de contexto. En el mundo griego, cuando nosotros hablamos, o pensamos, mejor dicho, en anfitrión, estamos pensando en el marido de Almena. Almena es la madre de Hércules. Quise poner estilo conductor para tratar de establecer esta comparación y llevarlos, ¿no?, al núcleo argumental de la exposición. Bueno, cuando Anfitrión estaba en la guerra contra Tebas, Zeus queda perdidamente enamorado de Almena y noche tras noche la visita hasta que fruto de esas visitas nace Hércules. La traducción literal del escenario vinculado a la recepción que Anfitrión le hace, a la recepción de haberse enterado que el hijo que tiene su esposa es nada más ni nada menos que un semidios hijo de Zeus, es el que recibe en su casa. Pero cuando los griegos empezaban a estudiar este contexto mitológico, le daban una interpretación cultural absolutamente distinta a la apreciación cultural que nosotros tenemos. Cuando nosotros veíamos desde el escenario griego la historia de Anfitrión y Almena, Anfitrión instantáneamente se siente honrado por la presencia del dios del Olimpo y va a ver en la sangre de Hércules el vínculo de los dioses en la tierra. Los griegos le daban acepciones culturales absolutamente distintas a la que nuestra tradición cultural ha incorporado. ¿Por qué me tomo este trabajo de empezar con estas dos apreciaciones? Porque esta, señores, es la forma de sumergirse en el mundo antiguo. Muchas veces corremos el riesgo de hacer interpretaciones fuera de contexto. Muchas veces apropiamos el lenguaje de la antigüedad, lo usamos fuera de contexto y con el término de Anfitrión creo que ha quedado ilustrada estas dos grandes ideas. Bueno, yo quiero ahora que pensemos en la lectura de los griegos de la antigüedad. Y para esto
y para esto me permito citar al gran maestro Kirk. Kirk decía que un mito es una narración de gestas de dioses y de hombres con interrelaciones donde existe una tradición y esa tradición refleja una importancia colectiva y esa tradición resguarda un espacio apreciativo. Cuando nosotros entramos a sumergirnos al universo de los mitos, nos encontramos con un escenario donde el elemento valorativo lo vamos a centrar en la apreciación de valores. Y justamente aquí empiezo a construir el concepto del arquetipo. Cuando los griegos pensaban en figuras simbólicas, mitológicas, y el escenario del mitos y el logos se fundían, comenzaban a surgir profundas ideas donde la justicia, el derecho, la verdad, la bondad, se veían enlazadas en esos relatos de narraciones. En esas narraciones que tenían funciones concretas dentro de la sociedad. Funciones en las que, proyectada en la estructura del relato, nosotros teníamos historias, pero historias con funciones claramente definidas. La teníamos a Lamia, que era la madre del señor de la bolsa. Yo a mis hijos no entenderían si yo le digo cuidado con Lamia, pero Lamia era la mujer que robaba a los niños que se portaban mal, y era una despechadadera, y era otra amante perdida de Zeus. Entonces, cuando las matronas tenían a niños revoltosos, les decía, te va a llevar Lamia a la noche. En casa me hablaban del coco. Qué buen ámbito para recordar la figura de un Epaminondas, ¿no? Ese general victorioso que tras un combate en desgracia lo sacan del frente y lo mandan a tener una función ciudadana. La función ciudadana va a ser dedicarse a limpiar la ciudad, y todas las mañanas era el primero que barría y el último que terminaba con el recorrido, y él decía, si hoy mi servicio está en la colaboración con la ciudad, seré el mejor barredor. La tenemos a Penélope, lo tenemos a Teseo, a Penélope, la madre, la esposa, la mujer ejemplar, la mujer que dignó su vida a su compromiso, la mujer que en los ojos del amor a su marido decidió comprometer en el tiempo su compromiso. Lo tenemos a Teseo, el niño revoltoso de la mitología que después del viaje de estudios vuelve a su patria y se encuentra con que su padre sacrificaba mancebos para saciarla. Ese terror que generaba el Minotauro, y ese niño que le dice al padre, no van a morir tus hombres, voy a morir yo, porque voy a derrotar al Minotauro o pereceré en sus fauces. A ver, Tucídides decía, y aquí entramos al concepto de los arquetipos, que justamente las narraciones eran bien para todos los tiempos. Cuando nosotros hacemos historia de la antigüedad, por supuesto que tratamos de pensar en los contextos, y por supuesto que generamos reproducciones históricas donde lo que busca el mitógrafo es tratar de entender la apreciación cultural. Pero más allá de esto, yo lo que quiero invitarlos es a que se separen de la superficie del relato, dejen el programa que tiene el narrador y que piensen en términos clásicos la estructura fundamental de un sistema de enseñanza basado en valores, de un sistema de enseñanza donde
en las primeras historias de la infancia, en las grandes historias ciudadanas, en los espacios formativos ciudadanos, teníamos hombres ejemplares que construían modelos a seguir. Teníamos hombres ejemplares que nos daban lecciones de liderazgo. La base del pensamiento griego es ir de lo simple a lo complejo, y los grandes temas se construyen en hilación de complejidad. Para mí hubiese sido fácil enfocar esta charla cuando tengo que hablar del general, el político, el filósofo. ¿Qué hubiese hecho? Yo hubiese hablado de Leónidas y nos hubiésemos pasado gran parte de la tarde disfrutando el comando de uno de los grandes hombres de la historia, el comando de ese rey genial que por cumplir su palabra decide dejar todo e ir a defender el acuerdo de la palabra a las Termópilas y morir con sus hombres. Oh espartano, ve y dile a tus hombres que hemos muerto por sus leyes. Decía Leónidas, al frenar la marisma de flechas persas que trataban de expulsar a esos, no eran 300, ¿no? Claramente la historiografía después se ocupó de tratar de magnificar en cantidades de hombres, ¿no? Los hombres que defendían el estrecho eran 10.000, eran diferencias gigantescas. La guerra en la antigüedad, por favor no me animo a hablar de este tema en este espacio. La guerra de la antigüedad era una guerra basada en hombres y literalmente los persas los superaban ampliamente, pero Leónidas murió para dar un mensaje. Si yo hubiese hecho de esta clase una clase basada en Leónidas, o hubiese dicho que mi ejemplo de político era Pericles, claramente ustedes enseguida hubiese sido muy cordial el diálogo, porque rápidamente con las figuras retóricas que generan sus personas podríamos reconstruir el esquema de generales, el líder político. ¿O qué tal si hablas del filósofo como Aristóteles y nos concentraríamos solamente en Aristóteles? Pero la verdad es que cuando empezamos a diagramar esta charla, lo quisimos hacer en términos clásicos. Y ahí pensé que el conductor era este hombre que ven aquí, Odiseo. Ulises es sin duda uno de los grandes héroes del ciclo homérico. Podríamos pasarnos la tarde hablando de las figuras que Homero recrea en la Ilíada de la Odisea, y sin duda cada una de esas figuras nos traería un arquetipo de líder diferente. Y sin duda, con mis alumnos hemos tenido grandes discusiones sobre quién es el héroe de la Ilíada, ¿no? Y ahí tenemos a los defensores de Aquiles, a los defensores de Héctor. Pero son discusiones hermosas para tener. Pero el hombre por antonomasia, ese líder con el que Homero quiso reflejar el recorrido de lo que representaba ser un líder, lo tenemos enfrente. Y justamente por él quise comenzar. Y quise mostrarles los consejos para los generales y quise decirles los consejos para los políticos en pasajes de la Odisea. A ver, como bien nosotros sabemos, y quiero dejar algunas cosas claras, Odiseo nunca quiso ir a la guerra de Troya y nunca quiso participar a puntos que se hizo el loco antes de subir a las naves y hubo un poco más que obligarlo. Pero claro, la forma en la que lo convencieron de que participe fue con un decálogo moral. Le hicieron cumplir su promesa como rey. Se habían comprometido a defender la palabra de Menelao. Y todo ese instante de parodia y locura donde Odiseo se hacía el loco para que no lo suban a los barcos porque sabía el horror que era la guerra, se terminó y dijo: cumpliré con mi palabra. A lo largo
realmente es más en la Odisea que en la Ilíada. El gran anhelo de Odiseo es volver a su casa. La Ilíada presenta algunos escenarios, pero la Odisea es el anhelo de ese hombre que busca volver a sus raíces. Y en ese viaje de regreso está el tercer hilo conductor. Estamos hablando de un hombre que nos invita a la reflexión. Y claro, yo dije que vamos a darle el foco del general, y justamente en ese camino es en el que los quiero llevar. Y justamente sobre estas tres ideas, pensemos en la lectura griega de Odiseo. A ver, cuando nosotros pensamos en la guerra de Troya, yo vuelvo a decirles, no voy a ponerme a hablar de guerra aquí, ¿no? A ver, pero era una guerra cruenta, era una guerra tremenda, era una guerra en la que estuvieron 10 años tratando de derribar unas murallas. En historia siempre tenemos este gran privilegio, ¿no? Y fíjense cómo se dibuja el paso del mitos al logos, mientras que yo estoy hablando con ustedes de esto. Y mi primer contacto con Homero fue un librito de la colección Villiquen que me regaló mi abuelo a mis 7 años y que torturé a mis padres que me ayuden a leer porque a duras penas podía leerlo. Era un espacio de imaginación y de ficción. Hasta que un hombre, Henry Schliemann, tan enamorado como cualquiera de nosotros de los cantos homéricos, dijo: esto no puede ser una ficción. ¿Y saben qué hizo? Con una fortuna muy grande, fue a Izarlik y encontró Troya. Y hoy la Universidad de Tübingen tiene una de las excavaciones arqueológicas más importantes de registro arqueológico contemporáneo, y esto que le estamos contando tiene basamentos reales. Y fíjense cómo el mitos y el logos comienzan a unirse. Pero no me quiero ir de tiempo. Si yo hablo de la guerra de Troya, hablo del caballo de Troya, y casi todos ustedes piensan en el gran ardid de Odiseo. Fíjense que la mejor arma no es Aquiles. La mejor arma que tienen los griegos es la inteligencia de Odiseo. Y al rey de reyes, que es Agamenón, por supuesto que sufre la discordia con Aquiles, y por supuesto que sufre el haber perdido a su mejor soldado, pero encuentra la solución cuando estrictamente utiliza la mejor herramienta que tiene Odiseo, que es su inteligencia. Y ahí tenemos que el primer mensaje que nos transmite desde el punto de vista del comando es el usar la fuerza de la razón. El segundo mensaje, fíjense qué motivo que es Homero cuando en palabras de Odiseo describe el por qué es vital estar en ese campo de batalla y por qué es fundamental volver a su tierra. No hay nada más dulce que la patria y los padres. En este primer punto tenemos dos grandes enseñanzas para los generales. La mejor arma es la inteligencia, y la mejor explicación del por qué estamos donde estamos es defender nuestras tradiciones, nuestros valores, con el deseo de volver a su tierra, abrazar a sus hijos. Como político, creo que es de gran actualidad la enseñanza de Odiseo. Miro mi tiempo así no me excedo. Para Aristóteles... No quiero apurarte, pero... Lo veo. Acelerar raudamente. Para Aristóteles la política era la coordinación de muchas acciones al servicio de los demás. Un político debía buscar lo mejor para todos.
El doctor La Bombarda nos va a hablar un rato largo sobre eso en la última fase. Claro, rápidamente el escenario más común que tenemos en la Ilíada es el escape de la cueva de Polifemo, que claramente, seguramente muchos de ustedes recuerdan, que escapa con una ordid, que escapa luego de engañarlo. Polifemo es un monstruo tremendo. En la mitología los monstruos son seres terribles que tienen una misión: ordenar a los hombres al bien. ¿Cómo escapa? Clavándole un palo en el medio de su único ojo, logra salir de la cueva, salva a gran parte de su tripulación. Piensen que él estaba muy preocupado por los hombres que tenía, pero en el medio de la partida no logra dominar sus emociones. Él se había presentado como Utis, en griego significa nadie, y cuando los cíclopes gritaban que quién lo había cegado, nadie, y todos los cíclopes pensaban que estaban locos, ¿a quién van a atacar? A nadie, y se mofaba y se reía. ¿Saben con qué no pudo Odiseo? Con su ego, porque en ese mismo momento lo mira y le dice: sepas, pobre imbécil, que soy yo, Ulises y no nadie, quien al cegarte te ha dado el castigo que merecías. Hibris se llama eso en la tradición clásica: desmesura, jactancia, soberbia. Bueno, saben cómo termina, ¿no? Ahí le reza a su padre Polifemo, que es Poseidón, estaba en un mal camino para pedirle auxilio, ¿no? Porque imagínense que era por mar a donde tenía que volver a Ítaca, y saben cómo terminó la historia, ¿no? Son 10 años de pesares para reparar esa Hibris. No quiero desatar la furia de Ulises, pero 5 minutos. 5 minutos sobran para el cierre del terror que va a generar. A ver, ¿en cuántos escenarios políticos ustedes piensan en políticos con escenarios de desmesura? Fíjense que a través del disvalor nos está enseñando el valor de la sofrosine. En su propia vida, Ulises aprende el gran valor de la humildad, y con su propia sangre y la de su familia, ¿no?, va a recuperar el espacio que tanto le va a costar para volver a su patria y abrazar a sus hijos, a su hijo prácticamente, ¿no? El primero que lo encuentra es su perro. Pero sin ánimos de abusar de mi tiempo, me está quedando la filosofía. Y ustedes me dirán, ¿y qué ejemplo filosófico nos va a dar? Justamente, para los griegos la filosofía era el ámbito que se vinculaba al saber. Era la ciencia que amaba o que buscaba el estudio de la razón. Pero cuando ellos empezaron en este camino de reflexiones, en este camino que de alguna manera había trazado bellamente Homero en su poesía, cuando Homero claramente nos hablaba de las sucesivas generaciones, yo siempre digo, ¿no?, con esa gran profundidad poética, cuántas verdades que guardaba, ¿no?, el conocimiento de la antigüedad. Con esa sabiduría, Homero nos decía: los hombres van a pasar ciclos de vida, y con las palabras y los actos, y con el papel del ejemplo, vamos a tener los arquetipos que queremos, y con ilustraciones narrativas, y con figuras que van más allá del estereotipo, podemos construir escenarios de proyección personal. La filosofía del liderazgo clásico es la formación de valores. El mundo antiguo era un mundo que se abría a los ojos del otro. Cuando nosotros pensamos en la antigüedad, nos sumergimos en un escenario donde el otro se hace presente
con actos y palabras. El mundo clásico se nutría de ejemplos. Cuánto bien nos haría como sociedad tomar estos ejemplos apreciativos y trasladarlos a nuestras vidas, a nuestras familias. Estos líderes tienen solamente 3000 años. Muchas gracias.